Y en Panamá en directo, estamos aquí con ustedes siendo las 8:32. Profesor, ya tenemos al profesor Juan Jované, economista, quien nos va a conversar hoy sobre las perspectivas económicas y foros sobre crisis climática, transición energética y también minería metálica. Buenos días. Doctor Jované, buenos días, gusto en verle, rato de no verlo por acá. Sí, saludos, bastante tiempo. Óigame, y bueno, después de no verlo por tanto tiempo, qué bueno preguntarle al doctor Jované con su propia visión y con sus propios estudios de investigación y seguimiento que él le da a los temas, ¿cómo está viendo la economía del país? Bueno, mira, Edwin, o sea, si lo vemos solo desde ese indicador que se llama Producto Interno Bruto, o sea, ya se habría superado la situación de la pandemia, que la economía creció en 10,8% el año pasado, y eso ya la sitúa por arriba de el, el año prepandémico. Y la perspectiva que muchos han señalado es aproximadamente 5% de crecimiento. Sin embargo, digamos, el problema no está ahí, o sea, porque el PIB es una medición abstracta, no dice qué pasa directamente en el empleo o qué pasa con la distribución del ingreso. Y las perspectivas son un poco más complejas de que cuando se dijo 5%. Lo cierto es que creo que hay una coincidencia en que hemos hecho una reactivación que a mí me gusta llamar reactivación sin empleo, ¿verdad? Porque, de hecho, el nivel de desempleo sí medido pues por la tasa de desempleo 9,9 aproximadamente a finalizar el año anterior, bueno, supera bastante al nivel previo a la pandemia. Entonces, bueno, creo que hay que darle una explicación a esto. Y se han dado varias explicaciones. Una explicación, yo no la niego, pero creo que hay otra que es importante, de que, bueno, la fuerza de trabajo juvenil, sobre todo, no está adecuada a las necesidades de la economía. Esa es una tesis, o sea, no la voy a discutir, pero lo cierto es lo siguiente, que también hemos visto que la reactivación se ha dado en sectores que no generan mucho empleo. Por ejemplo, está bien, se reactivó el canal de Panamá, pero el canal de Panamá ampliamos el juego de clusas, está bien, generamos más divisas, pero eso no genera mucho más empleo. Otro caso interesante, ¿verdad? Es el transporte aéreo, o sea, hemos hecho un metro que llega hasta allá, ampliamos la terminal, pero por cada millón de balboas adicionales de demanda por transporte aéreo, solo se generan 2 puestos directos, perdón, cuatro puestos de trabajo directos y 2 indirectos. Son sectores que lastimosamente no generan, digamos, mucho empleo. Por ejemplo, usted lo puede contratar con la construcción por ese mismo millón de balboas en demanda efectiva adicional. La construcción genera 16 puestos directos y 8 indirectos. Y un sector de los que tienen que ver con divisa, pero que además es un sector que nos ha quedado retrasado y es muy generador de empleo, fíjese, es el turismo. Por razones obvias, el turismo, digamos, mueve el que mueve, desde el que hace el transporte, lleva la maleta, los restaurantes, el que compra una artesanía. El turismo genera 20, por ese mismo millón de balboas de demanda adicional, genera 23, miren, 23 empleos directos y 24 indirectos. Entonces yo creo que, digamos, más allá de que, bueno, todos entendemos que hay que mejorar el sistema educativo, etcétera, yo creo que hay que girar un poco más en nuestra economía hacia sectores más generadores de empleo. O sea, son pues algunos de los que yo he señalado. Creo que la Pero, doctor construcción, Jované, sí, digo, explíqueme una ecuación que yo de verdad que no la entiendo, y ojalá que usted me pueda ayudar a entender. Que el crecimiento económico, pero usted y yo sabemos que sí, se nos habla siempre de crecimiento económico, pero los bolsones de pobreza nos siguen golpeando en la cara. Entonces ahí hay un problema. ¿De qué me sirve que los expertos me hablen de crecimiento económico de Panamá y de cómo es el Producto Interno Bruto? Pero hay un desequilibrio. Dicho eso, se habla pues de la recuperación económica luego de la pandemia, se habla de que se han generado empleos después de la pandemia, pero que todavía hay estrechez económica. Sin embargo, doctor Jované, explíqueme este punto.
la venta de automóviles nuevos de agencia ha aumentado. Bueno, mira, entre otras cosas, yo creo que eso responde a dos elementos que habría que entenderlo. En primer lugar, a la alta concentración del ingreso que hay en Panamá. Esa alta concentración nos hace a nosotros, a los panameños, el sexto país en el mundo con la peor distribución del ingreso. Entonces, evidentemente, puede haber personas que no alcanzan para la canasta básica, pero hay personas que se pueden poner a comprar un nuevo automóvil. Y la otra cosa es el crédito. O sea, el crédito, incluso es interesante, hoy ya sale un análisis de la Superintendencia de Bancos, que ellos están preocupados, digo, ellos en el fondo dicen, no hay que asustar a la gente, que el sistema bancario es sólido. Pero digo, sí se ha venido llamando la atención en que gran parte del crédito al país ha ido a crédito al consumo, crédito a los automóviles, y eso entonces facilita que eso ocurra, digamos, sin que realmente la otra parte del crédito que no ha venido creciendo al mismo ritmo es el crédito a las empresas. Entonces, digamos, pues, lo que se llama crédito a los hogares ha venido creciendo, pero lo que debía de crecer detrás para darle solidez a eso, que es el crédito a los que van a producir, digamos, no está creciendo al mismo ritmo. Y eso yo creo que es un detalle que también hay que entender en este momento. O sea que ese es un peligro, o sea que se nos haya pasado la mano en crédito al consumo y no hemos guiado tanto el crédito hacia la producción y que estemos creando ese desbalance entre lo que produce ingresos y, digamos, lo que produce gasto de consumo. Dígame una cosa, de lo que usted ha estado observando, escucho con mucha preocupación a distintos voceros del sector agropecuario por la aplicación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Cuánto podría impactar esto en este análisis de la economía nacional? Bueno, mira, Edwin, va a impactar sobre todo en el problema de la población. O sea, en nuestro país, si se elimina todo el Producto Interno Bruto del sector agropecuario, es alrededor del 3-4% del Producto Interno Bruto. No es un sector muy grande, pero pese a no ser un sector muy grande, es un sector que mantiene a mucha parte de la población. Mucha parte de la población depende del sector agropecuario. Y hay dos problemas entonces aquí. El primer problema es el siguiente: ¿qué va a pasar con esa población? O sea, si la población, digamos, pierde su posibilidad de subsistir en el campo, viene hacia las ciudades. A mí me tocó ir a una cooperativa que todavía existía, y esa cooperativa tenía 4 molinos de arroz y producían arroz. Sin embargo, digamos, con la desgravación, etcétera, las importaciones, ellos perdieron. Y para no cansarte pues, el relato, ahí estaban los hijos de los cooperativistas. Y de hecho, pues no querían quedarse en el campo ninguno, porque realmente la posibilidad se había perdido de quedarse en el campo. El otro problema es que si en el campo no hay suficientes servicios sociales o en Panamá hay un poquito más, la gente se viene para acá. Pero el otro problema es, ¿verdad? Una cosa que para mí es una contradicción en la economía panameña. Panamá no es el país más grande de América Latina, ¿verdad? Es uno de los países más chicos, incluso en población, pero es el país que cuando uno cuenta, ¿verdad?, la balanza comercial en términos de alimentos, o sea, exportación de alimentos versus importación de alimentos, Panamá es el país que tiene el déficit más grande en toda América Latina entre lo que exporta de alimentos y lo que importa de alimentos. Entonces parece ser que lo que estamos haciendo es pasar barcos por el canal para conseguir divisas, para después usar esas divisas para entonces comprar alimentos, lo cual no tiene mucho sentido. Tendría más sentido, digamos, ponernos a producir, ¿verdad?, el nivel de seguridad alimentaria que el país necesita. Claro, esto choca con el Tratado de Libre Comercio, porque además a los productores les prometieron, y creo que hasta los engañaron, pues, de que mientras, porque eso va con un calendario, ¿verdad? Pero dijeron, no importa, pues cuando llegue el calendario ya ustedes estarán preparados para Y poder eso no fue lo competir. que ocurrió. Y eso no fue lo que ocurrió. Además, digamos, eso es como si Estados Unidos parara su nivel de desarrollo tecnológico a esperar que nosotros lo alcancemos. Eso no tenía sentido y realmente hoy estamos sufriendo las consecuencias.
En estos días salió una publicación de los depósitos en el centro bancario panameño que dice que han aumentado. Obviamente, la publicación lo indicaba y eso lo sabemos, lo que de alguna manera tratamos de estar informados, que habían también del 100% de esos depósitos, un porcentaje importante son depósitos que han venido del extranjero. Destaca Colombia, Perú, y creo que hablaban de Chile también, Estados Unidos naturalmente, más los depósitos locales. Pero como usted nos está diciendo, doctor Jované, o sea, el centro bancario que genera una cantidad de empleos importante, pero también tiene una capacidad limitada. Y lo que ustedes, los economistas, usted mismo en más de una ocasión recuerdo haberlo entrevistado y haberlo nos advertido, pero es que no podemos estar pensando siempre en el sector comercio, el sector servicio, perdón. Pero ¿qué nos pasa que no terminamos de desarrollar otras áreas? Bueno, mira, yo creo que hace falta una política estatal para hacerlo. Porque, digamos, si usted se da cuenta, eso tiene hasta un nombre, eso se llama en economía la enfermedad holandesa. Y es un país que cuando tiene tanta facilidad de conseguir divisas, ¿verdad? Lo que hace es usar gran parte de esas divisas para importar, no para desarrollar otros sectores. Y yo creo que Panamá sufre un poco de eso, o sea, y de hecho, entonces lo que ha venido ocurriendo es que no solo nos hemos atrasado, sino que realmente la agricultura y el sector ha venido perdiendo peso en la agricultura como lo ha venido haciendo, digamos, la industria. Entonces hace falta, digamos, una política económica que de hecho impulse a esos otros sectores para entonces poder articular que no pase lo mismo que nos está pasando, que estamos pasando barcos por el canal de Panamá, ganamos la divisa y después la tenemos que usar para comprar alimentos. O sea, ahí hay una oportunidad de desarrollar ese sector, pero habría que entonces tener una política real de seguridad alimentaria y una política de promoción de la industria, incluso no de cualquier industria. En muchos países, si uno ve, se ve en el ojo o con la visión que tuvieron, por ejemplo, Corea. Corea, después de la guerra, lo que portaba era algunos metales y cabello humano. Las mujeres daban su cabello para hacer peluca. Hoy día las grúas de pórtico que están ahí en el puerto de Balboa son hechas en Corea. Corea, digamos, es el país que desarrolló el inverter en los aires acondicionados. ¿Cómo lo hicieron? Hubo una política del Estado. En ese caso, la política decía, jamás volveremos a ser colonia de Japón. Ese fue el motivo. Pero hicieron un plan nacional de desarrollo, ¿verdad? Apoyaron su industria. Incluso hubo, cuando iban a comprar tecnología, por ejemplo, no iba cada empresa por su cuenta, iban todas las empresas que querían tecnología con el Estado. Y entonces desarrollaron pues ese inmenso, obviamente, digamos, hicieron una educación al servicio de ese Plan Nacional de Desarrollo que lastimosamente en Panamá no tenemos. En Panamá tuvimos obviamente un proyecto nacional que fue la recuperación del canal, pero ahorita no tenemos un proyecto nacional, o sea, eso nos hace falta. Se logró la recuperación y no sabemos después ahora qué hacemos, qué más hacemos. Sí, digo, es que ese es el problema, además, ¿para qué se está usando? Yo, para mi juicio, se está usando para lo siguiente. Mire, en Panamá hay una inmensa evasión impositiva. El último dato, lastimosamente, tiene ya tiempo. Se hizo allá por un poquito antes de la pandemia. Pero ese estudio que hizo la misma DGI, después no lo han repetido, lastimosamente, señalaba que la evasión fiscal en Panamá podía alcanzar hasta el 10% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que lo que recibimos del Canal de Panamá, lo que viene es a tapar el hueco que crea la evasión. Eso es una cosa que el país tiene que corregir porque eso serviría para hacer cosas que son importantes. Si queremos, ¿verdad?, ir hacia un país con más industrialización, tenemos que formar la fuerza de trabajo. Tenemos que darle salud a esas personas y existiría la posibilidad de utilizar, o sea, teóricamente lo que viene del Canal de Panamá debía ser un adicional a un momento de equidad tributaria en el país que no se está dando. Panamá es el país, ¿verdad? En otros países se llama
IVA, ¿verdad? Que se llama ITBMS, es el campeón en América Latina de evasión de IVA. Y, digamos, la evasión en impuestos sobre la renta, digamos, lo conocemos, es como 10% del Producto Interno Bruto. Era más de 6.000 millones de dólares antes de la pandemia. Esa es la discusión, doctor Giovanni, que yo tengo aquí con mi compañero de mesa, Gonzalo Lázari, que él habla de forma recurrente de una reforma tributaria y una reforma fiscal. Y yo siempre le digo, yo no es que estoy en contra de una cosa y la otra, pero es que primero recaudemos bien lo que tenemos para luego empezar a hablar de reformar. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Para qué vamos a poner otro impuesto para que lo evadan también? Eso no tiene sentido. Lo que hay que hacer es que se cumpla la ley. O sea, lo que la CEPAL llama un pacto fiscal. Pero yo estoy plenamente de acuerdo. Lo primero, si nosotros lográramos rescatar eso, ya tendríamos cómo, ¿verdad? El Estado podría impulsar el sector agropecuario, ayudar al sector industrial. Y sobre todo, digamos, si me preguntas, Edwin, yo creo que en algún momento hay que hacer una ley que convierta a los recursos que vienen del Canal de Panamá, dándole un destino específico, porque lo que queda simplemente lo usan para hacer clientelismo, para poner el nombre de eso. Y entonces, digamos... Entonces va a la denominada caja común, ¿no? Exacto, eso va a la cuenta general del Estado y ahí pasa lo que sea con eso. Entonces, son cosas que el país puede hacer. Lastimosamente, aquí no ha habido un verdadero diálogo para buscar ese proyecto nacional. E incluso, digamos, si vamos a hablar de constituyente, yo estoy de acuerdo con una constituyente, pero ¿qué vamos a poner en la constitución? Previamente tenemos que discutir estas cosas para estar claro después, digamos, cuál es el proyecto nacional que queda entonces plasmado en una constitución. Eso no se ha dado tampoco. Doctora Vané, dígame una cosa, el debate actual en el último año, por razones obvias, ha girado en torno al denominado contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Obviamente yo parto de la base que yo respeto a todo el que esté en contra de la minería, como también respeto al que esté a favor. Cada uno tendrá su propia opinión. Lo que le quiero preguntar al doctor Giovanni, más allá de simpatías o antipatías contra un hecho que ahora ya es realidad, porque es que no, el doctor Giovanni y yo aquí podríamos sentarnos a discutir sobre cosas que hay que hacer, pero yo ahora le quiero preguntar sobre algo que es un hecho cierto, es una realidad que existe y una explotación minera y que tiene un impacto está teniendo ya un impacto en la economía del país. ¿Cómo interioriza el doctor Juan Giovanni esta realidad? Bueno, mira, yo te adelanto, o sea, obviamente no es el debate que vamos a hacer. Yo no soy amigo de la minería a cielo abierto por una razón bien sencilla. Yo conozco la minería en Chile, yo he estado en Chuquicamata, eso es el desierto, ahí no hay agua. Pero aquí estamos haciendo minería con metales pesados, donde hay mucha agua, y eso ya es un problema distinto. Pero digo, más allá de eso, ¿verdad? En Panamá tenemos que tener en cuenta algo, o dos cosas diría yo. En primer lugar, hay una cosa que a mí me extraña muchísimo en el contrato, y te lo voy a decir. Se supone que el mineral es del Estado panameño, es un recurso natural, pero cuando yo leo el contrato me dice que el que puede depreciar el valor del mineral y ponerlo en su lista de gastos y de costos es la empresa. Y si lo pone ahí, igual no, eso le rebaja su impuesto sobre la renta. Yo realmente no entiendo eso porque en economía hay un principio que se llama el principio del sheriff, perdón, que es un economista que hizo una ecuación. Y esa ecuación es bien sencilla, decía lo siguiente, que cuando yo tengo un recurso, que es un recurso que se va a agotar, ¿verdad? Yo lo debo depreciar, ¿para qué? Para crear inversiones adicionales de manera tal de que cuando se me agote el recurso, yo tengo un reemplazo para el ingreso y para el empleo. Y eso en Panamá lastimosamente no se está haciendo. Pero la otra cosa es la siguiente. Yo sé que es difícil cerrar cosas que ya están abiertas, pero habría que ver también el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica decidió hacer una moratoria de minería a cielo abierto. Una moratoria significa que, bueno, la que está, pero ya ninguna otra.
¿Para qué lo hicieron? Bueno, una cosa por cuidar el medio ambiente, sin duda, no dudo que eso. Pero eso le ha dado a Costa Rica la visión internacional de ser un país que cuida la naturaleza. Y tienen Doctor Joanet, un gran turismo. dicen los expertos, no me haga caso a mí, eso así como yo lo entrevisto a usted lo sabe, yo entrevisto a mucha gente todos los días. Sí, claro. Dicen algunos expertos, sí, pero es que Costa Rica lo puede hacer porque Costa Rica no tiene nada aproximado en riqueza mineral como la que tiene Panamá. Uno. Y dos, eso que usted acaba de decir al final, creo que sí es el verdadero activo. Costa Rica es un país que goza de mucho prestigio internacional. Entonces, eso le abona más a su prestigio. Pero no comamos, me decía la persona en el cuento, de que ellos están sacrificando la riqueza mineral porque es que no la tienen. No tienen nada aproximado ni como a lo que tiene Panamá. ¿Y qué es lo que pasa en Panamá, doctor Jované? Pareciera no, es una realidad. En Panamá nunca no hemos discutido, bueno, así como no se discuten muchos otros temas, este tema tampoco se ha discutido. ¿Queremos los panameños, sí o no, explotar la riqueza mineral que tenemos? Eso no se ha discutido. Sí, Y ahora obviamente. tenemos que discutir sobre un hecho cumplido. Bueno, mira, yo te digo que, te repito, o sea, no es solo un beneficio de prestigio, sino que ese beneficio de prestigio genera economía, ¿verdad? Y una de las grandes economías que hay en Costa Rica es precisamente la cantidad de turistas que vienen a Costa Rica por razones ecológicas. Y, ¿verdad? Yo podría decir, en abono de lo que yo estoy planteando, es lo siguiente, que si yo comparara, ¿verdad?, lo que genera de empleo la minería y el extractivismo versus lo que genera el turismo, yo digo, es bastante distinto, ¿verdad? Mira, las explotaciones de minas y canteras, según Mincer y Orozco, que hicieron aquí el análisis en Panamá, genera 3 trabajos directos y 7 indirectos, 10. El turismo genera, por ese mismo millón de balboas, en demanda efectiva, 1 millón adicional, 23 directos y 24 indirectos, son 47. Entonces, lo que hay que ver también, pero ese es un debate que tenemos que hacer, como tú lo señalas, es cuáles son los criterios para evaluar un proyecto. Y hay varios criterios: su rentabilidad, cuánta divisa me va a generar, cuánto le va a generar al Estado, cuánto empleo va a generar. Y yo creo que lastimosamente, digamos, el convenio se hizo sin debatir eso y viendo costos y beneficios. O sea, a los beneficios hay que restarle los costos ambientales que efectivamente ahí están. Estaría de acuerdo contigo de que ese análisis no se hizo, o por lo menos no se conoció. Pero sería bueno que el Estado que hizo ese arreglo devele, pues, el análisis costo-beneficio para que uno pueda tener entonces una idea, digamos, de qué criterios se usaron, si se usó criterio de empleo, si solo se usó criterio fiscal y, de hecho, digamos, el criterio empleo también. Pero, digamos, eso daría la posibilidad, ¿verdad? Porque creo que lo que sí podríamos compartir es que entre más información, mejor Es es la correcto. conclusión. Pero no la tenemos. Lo que sí ocurre, doctor Joanet, no sé si usted ha tenido la oportunidad, yo tengo que decir que yo sí la he tenido y he transmitido desde allá. Es esa otra realidad de la cual le hablaba hace un momento, ¿no? Ahora tenemos que debatir sobre un hecho cumplido. Y dentro de esos hechos cumplidos, que ya ese tajo está ahí abierto. Sí, eso está. Y ya está funcionando. El otro hecho cumplido, doctor Giovanni, y me gustaría conocer su opinión, es el impacto que ha tenido el desarrollo de esto o la explotación de esta riqueza marina, minera que tiene Panamá allí, en los pueblos que están alrededor del proyecto. Porque no sé si usted ha tenido la oportunidad de recorrerlos antes de y después de. Eran pueblos que estaban abandonados. El último pueblo que visité y donde transmití, doctor Juanes, fue precisamente Coclecito, que yo nunca había estado allí, había oído hablar de Coclecito, pero por razones obvias, pero nunca había estado allí. Y lo que te dicen los moradores de Coclecito es: muerto Martorrijos, muerto Coclecito. Sí, eso pasó. Y cuando tú llegas a Coclecito, tú te das cuenta que allí pasó algo, porque hay unas infraestructuras muy bien planteadas. O sea, y algo pasó en ese pueblo, obviamente, era que Martorrijos
allí se iba a pensar, a conversar, lo que fuera. ¿Y qué te dicen los moradores de Coclecito hoy? No es que hemos vuelto hemos revivido ahora con esta mina. Y Bueno, los pueblos alrededor no son diferentes del resto de los pueblos. a mí no me queda duda de que en la periferia muy cercana a la mina se han hecho cosas, pues tenían que pasar por ahí, tenían que hacer carreteras. Pero lo que pasaba en Coclecito era, y pasa todavía en gran parte del país, es producto del llamado transitismo, donde toda la actividad se había concentrado en la zona de tránsito. E incluso dentro del extractivismo, la concentración en Panamá. Y eso es claro, o sea, ni siquiera Colón aprovechó el transitismo. O sea, mi provincia, Colón, digamos, es un desastre social, pese a que, digamos, la mitad del canal, más de la mitad del canal queda allá, los puertos más grandes de América Latina manejando puertos están allá, y la misma ciudad de Colón y la provincia de Colón tienen problemas, o sea, el transitismo no resolvió. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: si ahora, ¿verdad?, vamos a arreglar la cosa haciendo transitismo y extractivismo. Esa es una pregunta clave que el país tiene que resolver, y de Esa nuevo, pregunta del debate nacional. exactamente, y no se hace, pues entonces, digamos, no estaremos pegando una cosa con otra, porque si lo vemos, claro, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto ha crecido mucho gracias a la minería. Es decir, eso lo dicen las estadísticas. Pero yo me haría una pregunta: ¿por qué no publican la balanza de pago de la minería? Porque si publicáramos la balanza de pago de la minería, veríamos no solo el valor que se genera, sino qué valor se queda dentro del país y qué valor sale fuera del país. Eso, ¿verdad? Creo que es una información. Miren, hay balanza de pago de varias cosas. Zona Libre hay una, la publica el INEC, publica también la del canal. La de los bancos también se publica, pero la de esta actividad, digamos, no sé, creo que no sé por qué no se publica, pues. Quizás porque, digamos, todavía no tienen datos o estaban haciendo el censo, yo no sé. Pero sería buena publicarlo, porque, digamos, ese es un dato importante. O sea, decir que algo produce, por decir algo, un valor agregado de 100. La próxima pregunta es: ¿cuánto se queda en el país? ¿Cuánto va al salario? ¿Cuánto va al Estado? ¿Y cuánto se va en remisión de ganancias? Bueno, allí tienen ustedes, amigos oyentes, escuchando al doctor Jované. Una vez más, yo por mi lado me ratifico. Tenemos una deficiencia como sociedad. No debatimos a profundidad los temas. Y como no lo debatimos, escuchando a los que están en contra de un tema y los que están a favor de otro tema, como no los debatimos, no llegamos a una conclusión. Y como no llegamos a una conclusión, ¿qué es lo que pasa, doctor Jované? Los gobernantes de turno son los que van ejecutando a su manera. Y la sociedad se convierte nada más en una espectadora y no en una actora. Sí, así es. Mira, yo te digo, de lo que estás hablando, una cosa interesante. Amartya Sen, ¿verdad?, que es el premio Nobel, la persona que hizo el índice de desarrollo humano, etcétera. Él acaba de escribir un libro que se llama La Justicia, y dice exactamente lo que tú estás señalando, de que, digamos, hay solo el debate y aclarar por qué tú estás de un lado, porque yo estoy de otro lado, puede llegar a puntos interesantes de Claro. hacer, digamos, una sociedad distinta. Es un buen libro, se llama así, sobre la justicia, Amartya Sen. Creo que sería bueno el que tenga interés en esto leerlo. Vamos a ubicarlo. Doctor Jované, muy amable, muchas gracias por darnos este tiempo. A la orden siempre. Muy Y gusto amable, que de esté verte, bien. porque tenía rato de no mirar. Sí, sí, sí. Melissa, que me bloquea a mi invitado, doctor. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias por la entrevista.